Señores, gracias por continuar con Panorama Actual, un vocero oficial de la clase trabajadora de la República Dominicana. Recibimos a Joel Díaz. Joel Díaz es candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional en la boleta del PRD. Bienvenido, Joel. Saludos, Edwin. Saludos, Nino Peña. Un placer y un honor estar en su espacio televisivo. Gracias, Joel. El honor es nuestro, Joel. Así que, tema de más, ¿verdad? Hay temas en cantidad. Joel, tu propuesta de que las elecciones tengan que ver más. El periodo de elecciones, ahora mismo tenemos una pandemia, ¿no? Te hemos escuchado decir varias veces que más vale la vida humana de la persona antes que propiciar unas elecciones que podrían hacer más daño que bien. Háblanos de eso. Mira, tal como tú señalas, la República Dominicana está viviendo y el mundo en medio de una pandemia, el COVID-19, una pandemia que ninguno de los países estaba preparado para vivir en ella, pero tampoco la población en sentido general estaba preparada para vivir con mascarilla, con guantes y permanentemente estar desinfectando las áreas de las manos y los lugares que frecuentan, al igual que donde ponemos regularmente la mano, como es el caso de las llaves, los volantes, las puertas. Y en ese sentido, hoy es más importante nosotros prever el control de la salubridad en la República Dominicana que haya un proceso electoral. Por esa razón, nosotros el pasado 15 de marzo, pasadas las elecciones municipales, hicimos un llamado a la clase política, un llamado a la Junta Central Electoral para que la clase política, empresarial, eclesiástica y los candidatos y candidatas en sentido general nos sentáramos en la mesa del diálogo y pudiéramos ver qué era más importante. Si en ese momento aperturar lo que es el proceso electoral que debió haberse aperturado el 17 de marzo como al efecto se hizo, o suspender las elecciones por la presencia del COVID-19. ¿Y por qué nosotros hacíamos esta alarma? ¿Por qué hacíamos estos pronunciamientos? Muy simple. Aquí pasaron 3 acontecimientos que fueron, desde nuestro punto de vista, lo que fue la panacea del contagio. Número 1, la famosa boda de Punta Cana. Número 2, la famosa cena de San Pedro de Macorís. Y número 3, el proceso electoral, las elecciones municipales. Recordemos que una vez terminó el proceso electoral, personalidades como el canciller de la República, la vicecancillera y presidente en funciones del PRD, el vocero de la Cámara de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente de la Cámara de Diputados que pertenece al Partido de la Liberación Dominicana, así como muchos candidatos municipales, el caso del alcalde electo de Puerto Plata, el alcalde electo de San Francisco de Macorís, el esposo de la candidata senadora de Puerto Plata, el senador de San Pedro de Macorís, fueron detectados con la presencia en su cuerpo de COVID-19. ¿Y qué tuvieron todos estos políticos en su haber conjunto? El haber participado de las elecciones municipales. Eso provocó que la epidemia en República Dominicana tuviera un pico. Recordemos que antes de las elecciones aquí teníamos menos de 20 casos. Posterior a las elecciones se duplicó a cerca de 200 casos. Eso nos llamó a nosotros poderosamente la atención porque ir nosotros a un proceso eleccionario o proselitista en este caso, que iba a ser a partir del martes 17 de marzo, íbamos nosotros a tener a los candidatos a diputados, a los candidatos a senadores y a los candidatos presidenciales haciendo caravanas, haciendo actos masivos, haciendo mano a mano en las diferentes barriadas y en los diferentes sectores de nuestro territorio, y eso iba a provocar que cada día más tuviésemos más y más contagiados. Por eso en ese momento nosotros dijimos, vale más la vida de los dominicanos que ir a un proceso eleccionario. Gracias a Dios, nosotros fuimos escuchados por la Junta Central Electoral, fuimos escuchados por los partidos políticos. Es importante señalar en todo espacio que fuimos el único
de los candidatos y actores políticos que le mandó una carta formal al Pleno de la Junta Central Electoral pidiéndole que ponderaran, analizaran y estudiaran la posibilidad de estar en medio de un proceso proselitista en medio de lo que se estaba viviendo en el mundo, que era el COVID-19. Y gracias a Dios nos escucharon, las elecciones fueron pospuestas para el 5 de julio y hoy estamos en un proceso electoral atípico donde la campaña está abierta, pero lamentablemente no de la manera en que los dominicanos estamos acostumbrados a hacer política. Hemos estado obligados a estar en un confinamiento o en una cuarentena obligatoria, producto de nosotros poder prever el contagio o evitar el contagio de nuestros seres queridos, igual de nuestros colaboradores, y la campaña entonces ahora se ha vuelto más virtual. ¿Tendrá estos resultados? No lo sabemos. ¿Podremos ir a un proceso eleccionario el 5 de julio? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que bajo cualquier circunstancia, lo más importante sigue siendo y deberá ser la vida de los y las dominicanos. Joel, sin lugar a dudas, que fuiste y has sido visionario con este tema de las elecciones, de miras al COVID-19. Entonces, preguntarte, ¿qué pasaría si las elecciones no se pueden realizar el 5 de julio? Yo digo que si no se puede el 5 de julio, es que seguro va a haber un panorama que tampoco se podrá a final de julio. Entonces, ¿cómo nos veremos nosotros de miras al 16 de agosto? Entonces? Mira, tal como tú señalas, y repito en tu espacio, hoy aquí lo más importante debe ser la vida de los dominicanos. Si no hay condiciones para ir al proceso electoral, aquí debe haber una cumbre política que se ponga de acuerdo, porque aquí no hay un problema jurídico, porque la Constitución establece los mecanismos para que no exista un vacío en la República Dominicana. Y un vacío nunca lo va a existir porque tenemos autoridades que fueron electas en las elecciones del 2016. En ese sentido, yo creo que aquí lo que tenemos es una crisis político-partidaria, en la cual en su momento los políticos, los partidos, los candidatos presidenciales deberán evaluar qué es lo más importante, si la vida humana o ir a unas elecciones. Acabo de ver de una resolución que emitió la Junta Central Electoral, donde establece que las elecciones, de poderse hacer el 5 de julio, será en 2 turnos, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, las damas, y de 1 de la tarde a 7 de la noche, los caballeros, pudiendo tener cada elector 1 metro de distancia del elector siguiente. Se habla de que la Junta Central Electoral proveerá al elector de un kit que contendrá un juego de guantes, una mascarilla y un gel antibacterial. Se habla de que la cédula de identidad será leída a través del código QR y se habla de que será entonces a través de un marcador ya desinfectado que se le dará a cada elector para el hecho de la votación. Algo muy complejo, algo que sin lugar a duda va a complicar el torneo electoral del 5 de julio, pero vuelvo al inicio. Aquí, hoy, lo más importante debe ser la vida humana, la salud del pueblo dominicano, y si llegásemos al 16 de agosto sin haber provocado elecciones, entonces deberá haber, anterior al 16 de agosto, una cumbre con los principales líderes de la República Dominicana, donde se pongan de acuerdo, porque el problema aquí no es jurídico, es político. Bueno, tú sabes que este programa se graba los jueves y hoy, precisamente, el CONEP, no sé si leíste esa señal, el CONEP, en boca de su presidente, Julio Brache, establecía que ante el anuncio de comerciantes que desean que se abran que se abran los negocios, decía, no, acá lo importante es la vida de la gente, el ser humano. Él decía, hasta que aquí no estemos con una seguridad y exista se haga un sistema sanitario
que permita corregir lo más que se puede este problema. Él no ve posible que se abran. Digo, él no es partidario de que se abran los comercios. Eso es no comercio. Ahora, en política, te oigo decir lo complicado que sería el votar en las elecciones. Que votar con cantidad de cosas y el tiempo que se va a invertir. ¿Tú crees que esa cumbre, que está planteando ese programa político que se va a dar, porque evidentemente se tiene que darse, llegaría a conclusiones, dado lo disímil que resulta aquí en este país reunir gente que se tienen animadversión incluso a lo personal? Lo que pasa es que la población está viendo el proceder de los partidos y el proceder de los candidatos. Y está viendo lo que cada uno está haciendo para que la población recobre su normalidad, recobre su tranquilidad y garantice su seguridad individual. Si cualquier candidato osase en obligar a este pueblo a ir a unas elecciones sin condiciones, el pueblo se la va a cobrar en las urnas. Pero también tenemos que recordar cuál fue la abstención de las elecciones municipales con apenas menos de 20 casos de COVID en República Dominicana. La abstención fue cerca de un 61%. Si vamos a julio, ya con más de 300,000 muertos en todo el mundo, con más de 300 fallecidos en suelo dominicano, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Quiénes van a ir a votar? La gente no va a ir a votar, porque la gente prefiere cuidarse su salud, cuidar su entorno, fortalecer y cuidar su familia, que ir a votar por Juan o por Pedro. Porque si mañana Juan, el hijo de Doña María, cae enfermo del COVID, ¿tú sabes quiénes van a tener que pagar por esa enfermedad? Todos los dominicanos con el sudor de su frente, con el pago de sus impuestos. Entonces, la verdad es que nosotros que estamos en las calles, nosotros que estamos haciendo una labor social en nuestras barriadas, vemos como muy poco probable que si las condiciones no mejoran, la gente tenga el deseo de ir a votar. No importa quién sea el candidato, no importa para qué cargo electivo se esté postulando. La gente está pensando primero en ellos y luego en los demás, como debe de ser. Sin personas no vamos a tener elecciones. Sin personas no vamos a tener economía. Sin personas no vamos a tener vida en la República Dominicana. Entonces, hoy todos tenemos que estar trabajando para volver a la normalidad siempre y cuando estemos llevando la prevención, la asesoría y sobre todas las cosas, los elementos alimenticios básicos para cada familia dominicana. Lo demás es un segundo plano y eso tendrá que esperar su momento. Yo estoy convencido de la madurez de la clase política dominicana y estoy convencido de que el deseo y la voluntad de un pueblo unido va a hacer que los políticos se pongan de acuerdo, aunque no tengan el deseo y la voluntad de hacerlo. No te escucho, Edwin, tu micrófono está Sí, estaba en mute realmente. Ahora Te preguntaba si, como vas en la boleta del PRD como candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, que si tienen alguna alianza, si vas a aparecer en otras boletas. No, el Partido Revolucionario Dominicano va aliado al Partido de Liberación Dominicana en la boleta presidencial y en la boleta senatorial. En la boleta congresual llevamos 5 candidatos y candidatas que están todos los días buscando el voto en las diferentes barriadas y solamente vamos a aparecer en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano en el número 3 de la boleta electoral. ¿Tú eres el número 3 de la boleta electoral? Del PRD, no, el partido es el número 3. Nosotros vamos en la casilla número 2. Número 2. Del PRD. Correcto. Del PRD. Del PRD. Ok, una pregunta. Sí, porque es por apellido y el nuestro es Díaz y hay un candidato que es Cabrera. Entonces, por eso va el primero que nosotros. ABCD. Okay. Correctamente. Recientemente se ha visto en los medios de comunicación la renuncia de una que otra persona que eran líderes importantes del PRD. Ahí está el caso de René Cabrera y por mencionar a uno, ¿qué opinión te merece eso que está pasando en este momento ya que eres de las filas del PRD?
Mira, algunos compañeros y compañeras en la libre elección que le permite la Constitución han decidido abandonar las filas del partido. Es lamentable porque son compañeros en lo personal que le profesamos cariño y respeto y admiramos su trabajo, pero el partido en su gran mayoría se aboca a ir a un proceso eleccionario con más del 90% de candidaturas propias. Es importante resaltar aquí en el espacio de ustedes que de 190 curul que tiene la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Dominicano lleva 156 hombres y mujeres que están todos los días en las calles buscando el voto blanco por el del Partido Revolucionario Dominicano. Al igual que de los 32 senadores que debe ir en la boleta senatorial, el Partido Revolucionario Dominicano lleva 5 senadores propios. Y ya en el caso del candidato presidencial, hemos llegado a una alianza programática y estratégica con el compañero Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y un bloque de partidos políticos. La verdad es que el partido, aunque hay algunos compañeros que han decidido por diferencias internas, por no discutir las políticas de alianza, las políticas programáticas de la organización a lo interno de nuestros diferentes estamentos partidarios, han preferido abandonar el partido. Eso es algo que respetamos, no compartimos y le aseguramos a ustedes que tal como en las elecciones municipales el Partido Revolucionario Dominicano obtuvo más del 5% de la votación, en el caso municipal el partido obtuvo el 5.71% del voto universal, un poco más de lo que obtuvo en el 2016, yo estoy completamente convencido que en el caso congresual, senatorial y presidencial, el Partido Revolucionario Dominicano saldrá fortalecido. Una vez tengamos que haya pasado las elecciones congresuales y presidenciales, el partido deberá abocarse a una reestructuración interna donde esos espacios de compañeros que han decidido abandonar sean entonces llenados o ocupados por otros compañeros y compañeras fruto de un proceso convencional a lo interno de nuestra organización política. Bueno, y en el caso ya que mencionaste a Gonzalo Castillo, ¿cuál es la preferencia del electorado en estos momentos sobre él? ¿Qué tú entiendes sobre eso? Mira, yo creo que Gonzalo es un gerente, es un candidato de lujo para la República Dominicana, que aunque tiene algunas debilidades en el tema de la conversación o de los discursos, es un hombre que está preparado para gobernar la República Dominicana. Solo debemos de fijarnos qué ha hecho cada candidato frente a la emergencia del COVID en la República Dominicana. ¿Qué han hecho aquellos? ¿Qué ha hecho Gonzalo? Gonzalo ha trabajado todos los días, primero por traer los dominicanos que están en tierras extranjeras y que producto del cierre de los aeropuertos no pueden venir en un vuelo comercial. Segundo, ha asistido al pueblo dominicano a través de sus empresas privadas con lo que son las diferentes jornadas de fumigaciones en todo el territorio nacional, con una flotilla de máquinas de fumigar modernas y donde ha estado llevando soluciones a los diferentes sectores del país y a los diferentes sectores y pueblos de la República Dominicana. Pero he estado asistiendo también a los dominicanos con raciones alimenticias, pero también en los diferentes semáforos de la República Dominicana ha estado promoviendo lo que es el uso de las mascarillas, lo que es la entrega de gel antibacterial, lo que es la entrega de alcohol en spray para que las personas puedan estar completamente protegidas, y también ha entregado el uso de mascarillas, sin contar que fue el primero de los candidatos y el primero de los dirigentes políticos de la República Dominicana en traer pruebas masivas del COVID-19, las pruebas que le llaman de uso rápido al suelo dominicano, y también fue de los primeros en traer insumos farmacéuticos para los hospitales, para nuestros policías, para nuestras Fuerzas Armadas. Creo que así como demostró que hizo una gestión encomiable en obras públicas, así estoy convencido que hará una labor encomiable desde la Presidencia de la República. Porque ya eso de tener personas grandilocuentes de manera discursiva, como era el caso de José Francisco Peña Gómez,
el caso de Joaquín Balaguer, el caso del profesor Juan Bosch, el caso de Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco. Ya esa era de esas grandes personalidades con dotes discursivos ha pasado a una segunda era. Ahora las personas están evaluando quién está trabajando por ellos, quién está capacitado para gerenciar una crisis. Señores, nada más tenemos que ver que hubo un candidato presidencial de la República Dominicana que, dicho por él, no por nosotros, duró 30 días en sus casas, mientras el otro candidato, en este caso Gonzalo Castillo, estaba en las calles llevando soluciones. Y yo le pregunto a los amigos televidentes, este candidato que duró 30 días con los pies para arriba en un escritorio en su casa, con su familia, rodeado de su familia, ¿ustedes creen que está preparado para gobernar la República Dominicana? ¿O para administrar una crisis de la índole que estamos viviendo hoy a través del COVID-19? Yo creo que el que está preparado para hacerlo es el que ha estado en las calles, arriesgando su vida, arriesgando la vida de sus familiares, arriesgando sus empresas, invirtiendo su capital privado y el de sus empresas y el de sus socios para ponerlo al servicio de la República Dominicana. Así barbudo, así peludo, así los vimos en las calles, así los vemos en los sectores, él mismo conduciendo mientras otros van con choferes y guardaespaldas y una gran cantidad de vehículos detrás. Gonzalo va solo en una camioneta manejando y va sector por sector viendo a ver en qué puede contribuir. Esto es lo que debemos ver. Esto es lo que debemos analizar. Y yo estoy convencido que el compañero Gonzalo Castillo, sin lugar a dudas, será el próximo presidente de la República Dominicana. Joel, tu criterio de que la República Dominicana ciertamente de la presión física de esos líderes, la década de 60, 60, 70, 80, también del 90, ahora ha parido a nuevos dirigentes. Entre eso están ustedes, esa juventud que busca espacio, que busca sus espacios. El Joel Díaz, diputado, ¿algunas iniciativas? Mira, nosotros hemos consensuado con nuestro equipo político 3 propuestas fundamentales. Es importante resaltar y señalar aquí en tu espacio para que los amigos televidentes conozcan cuáles son las funciones de un legislador. Las funciones de un legislador son 3, básicamente. La primera es, como su nombre lo indica, legislar. La segunda es fiscalizar el gasto gubernamental y la tercera es representar. En cada una de esas responsabilidades nosotros hemos hecho una propuesta puntual. En cuanto a la legislación, nosotros somos partidarios de retomar la ley del primer empleo en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nuestra demarcación la componen cerca de un 41% de jóvenes de menos de 35 años. Jóvenes que en su mayoría, en un 33%, según el PNUD, están desempleados y desmotivados para estudiar. ¿Por qué? Porque cuando un joven no sale de la escuela y va a una empresa privada, pongámosle Joel Entertainment, para no mencionar una empresa privada reconocida, lo primero que esa empresa le pide son 5 años de experiencia laboral. Experiencia laboral que no hay posibilidad de que un joven con apenas 18 años haya podido cultivar. Entonces eso hace que ese empleo no le sea otorgado a un joven, pero también eso hace que ese joven tenga impedimentos para ir a la universidad, porque la gran mayoría de las universidades en la República Dominicana, exceptuando la Universidad Autónoma, son privadas y hay que pagar una membresía. Entonces yo considero de que la ley del primer empleo debe ser retomada. Y los amigos televidentes se preguntarán, Joel, pero tú vas a ser un diputado de 190, ¿cómo vas a lograr que esto se apruebe si lleva 12 años en el Congreso y no se ha aprobado? Mira, y es importante que los amigos sepan esta información. Nosotros fuimos los pioneros en pedirle a la clase política dominicana que en la aprobación de la ley de partidos políticos se contemplara una cuota de juventud para que los jóvenes tuvieran representación de elección en las elecciones que acaban de pasar municipales y en las que vienen
congresuales y senatoriales. Y gracias a Dios, después del consenso de todas las fuerzas políticas, después del consenso y la conversación con todos los actores de la vida nacional, pudimos lograr, sin ser diputados, que la ley de partidos políticos contemplara lo que es el 10% de participación para los jóvenes. Si esto lo pudimos lograr sin ser diputados, imagínate tú qué podemos lograr desde el seno del Congreso. Número 2, la representación. Ninguno de los diputados de mi demarcación tienen oficinas representativas ni legislativas abiertas en la demarcación. Si una asociación deportiva, si una junta de vecinos, si una asociación eclesiástica, si una asociación de madres quiere ver a sus representantes, tiene necesariamente que ir a la Cámara de Diputados para poderlo ver. Esto para nosotros es inaudito. Por eso nosotros hemos propuesto llevar el Congreso al barrio a través de oficinas legislativas que se conviertan a su vez en oficinas de acción comunitaria, que a través de esta podemos estar enterados de lo que pasa en el día en día en nuestras comunidades, pero también que a través de estas podamos nosotros destinar un personal técnico para ir en asistencia de los principales problemas de nuestra demarcación. Pero nosotros no hemos esperado ser diputados para abrirla. Nosotros nos comprometimos con una oficina. Hoy tengo la satisfacción de anunciar a través de estos espacios que tenemos 2 oficinas abiertas. Una en la Nicolás de Obando con 37 y una en el Callejón Primero del sector de Los Peralejos. Y prontamente estaremos habilitando una en Los Ríos. ¿Por qué 3? Porque nuestra circunscripción, a ser tan grande y tan accidentada, los compañeros que viven en Los Girasoles y nos quieran ver en nuestra oficina de Cristo Rey, van a tener que atravesar media ciudad para podernos ver. Por eso, la labor del legislador es representar a su comunidad, es estar cerca de ella. Por eso, en los 3 polos de nuestra circunscripción, pretendemos tener oficinas que vayan a ser de servicio y de enlace con el Congreso y con las instituciones gubernamentales. Y número 3, y no menos importante, lo de la fiscalización. Nuestra circunscripción tiene cerca de 500 planteles escolares. Más de 400 a partir de las 2 de la tarde están cerrados porque nuestra circunscripción no tiene tan extendida en la mayoría de sus centros educativos. ¿Qué proponemos? Volver a la formación de las escuelas laborales en el seno de las escuelas públicas y llevar las escuelas técnico-profesionales al seno de las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque las escuelas están en el medio de las diferentes barriadas. Con esto evitamos que nuestros jóvenes tengan que incurrir en gastos mayores de transporte. Con esto evitamos que nuestros jóvenes tengan que tener excusas para no capacitarse. Pero con esto ganamos 2 grandes cosas. La primera, las escuelas laborales, en 3 meses un joven es peluquero o una joven sabe poner uñas postizas. Con las técnicos profesionales, un joven en un año se puede hacer técnico en refrigeración o técnico en electricidad. Y tanto con una como con otra, le estamos garantizando al joven o al adulto mayor, le estamos garantizando un empleo digno, un empleo seguro y un empleo rápido. En ese sentido, eso va a evitar 2 cosas fundamentales. 1, vamos a disminuir el desempleo. Y 2, nosotros vamos a contribuir con bajar la tasa de la delincuencia. ¿Por qué vamos a disminuir la tasa de la delincuencia? Porque la gran cantidad de delincuencia que hay en nuestros sectores es provocado por jóvenes que por falta de oportunidades deciden delinquir. Esto, aunque es una excusa, tenemos nosotros que proveer de herramientas a nuestros jóvenes para que puedan ganarse la vida, para que puedan representar no solo sus comunidades, sino también sus familias, pero también para que ese joven pueda servir de ejemplo a los demás jóvenes. Y por último, y no menos importante, estamos conceptualizando un proyecto de ley para nosotros formar lo que son las cooperativas de motores en nuestra circunscripción. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de asaltos que se provocan en nuestra circunscripción es de mano de los motoristas. Si nosotros logramos identificarlos, si nosotros sabemos
quiénes son, dónde están y cuántos son, nosotros vamos a poder controlar lo que es la delincuencia común en nuestros sectores, en nuestras calles y en nuestra barriada de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Bueno, dar las gracias a Joel Díaz por esta interesante entrevista. Te veo un joven muy capaz, muy capacitado y con una visión muy clara de lo que debe hacer un legislador y muy conocedor de la actividad política nacional y social también. Así que nosotros te auguramos éxito. Joel va en la boleta del PRD este próximo 5 de julio, donde ustedes, amigos televidentes, podrán votar por este candidato de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Muchas Joel. Gracias, Joel. Gracias a ustedes, Edwin, gracias a ti, Nino Peña, por la oportunidad y reiterarme las órdenes de ustedes para el futuro cercano. Gracias, Joel. Muchas gracias. Suerte. Un abrazo, gracias. Igual, buen para ti.